Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos a tutorial número 22 del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que son los métodos. Antes de hablar de los métodos en sí, tenemos que comprender algo que hemos estado viendo, pero no lo hemos explicado a detalle. En este caso son los paquetes. Dijimos que los paquetes eran una agrupación, ¿cierto? Era un directorio en el cual estaban físicamente nuestras clases. Bien, pues estos se pueden llamar módulos y en Java hay tres tipos de módulos. Los paquetes, que es, como dijimos, la agrupación general de clases. Dentro de un paquete puede haber muchas clases. Cada clase hará pues lo que tenga que hacer, ¿sí? Para lo que ha sido creado la clase, sea una clase de Java o sea una clase creada por nosotros. Y ahora una clase que tiene, aparte de las variables de instancia, tiene métodos, ¿sí? Entonces de esa manera es. ¿Por qué les comento esto? Porque cuando nosotros queremos utilizar un método específico, un método que, digamos, calcular el cuadrado de un número, nosotros tenemos que preguntarnos ese método en qué clase está. Y no solo en qué clase está, sino en qué paquete está. ¿Por qué es importante preguntarse eso? Porque recuerden que para poder utilizar una clase y un método en particular de esa clase, es necesario importar dicho paquete, ¿cierto? Lo que quiere decir es que si queremos utilizar un método de alguna clase, lo primero que tenemos que ver es en qué paquete está. Si está en un paquete que no es el java.lang, tenemos que importarlo manualmente con la cláusula import. Ya habíamos visto que cualquier clase que esté en el paquete java.lang no es necesario importar dicho paquete, porque el compilador automáticamente lo importa. Bien, pues dicho esto, hemos estado usando también algunas clases de Java. Por ejemplo, la clase Scanner, la clase BufferedReader, la clase System para imprimir los textos, System.out, ¿recuerdan? Hemos estado utilizando la clase Random para generar números aleatorios. Y así hemos estado utilizando algunas clases. Esas clases se pertenecen a lo que se llama la API de Java. Esa API significa pues interfaz de programación de aplicaciones y se le suele llamar como la biblioteca de clases. Ahora sería bueno que vayan consultando la documentación oficial de Java que está en la ruta que aparece aquí en la diapositiva. Como vemos, pertenece a la página de oracle.com. Y aquí lo importante es este numerito. Este numerito 7 indica el API que queremos consultar. En este caso, para el JDK 7, utilizaríamos el API 7. Entonces, ahí están todas las clases y todos los métodos que pertenecen a dicho API. Si quieren consultar el API del JDK 8, en vez de este 7, ponen 8 y lo tenemos. Se lo voy a mostrar de todas maneras en el explorador para que lo veamos. Bien, pues aquí tenemos ya el navegador y lo que he hecho es copiar la dirección y lo he puesto aquí en el navegador. Y como vemos aquí nos aparece la edición estándar de la plataforma Java, la especificación 7. Y lo que les había comentado, si quieren consultar no el API 7, sino la última que ha salido, el API 8, ese 7 lo cambian por 8 y esperan un momento y van a ver que carga pues el API del JDK 8 y como vemos aquí está la especificación 8. Si quieren consultar la anterior, la 6, pues igual, cambian ese 8 por 6 y ya tienen. Lo importante de aquí es que ven que aquí tenemos todos los paquetes de Java. Aquí están todos los paquetes que tiene Java. Y tenemos no solo los paquetes, sino tenemos las clases que tiene dicho paquete, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, están los Javas. Por aquí debe estar el paquete Java útil que hemos estado utilizando, ¿recuerdan? Por ejemplo, si doy clic ahí, Java útil, y me va a cargar todas las interfaces y las clases que tiene. Una de ellas fue la clase random. Ahí está. Si doy clic ahí, me va a cargar aquí la clase random. Vemos que la clase random hereda de la clase object. Habíamos dicho que en Java todas las clases heredan de una superclase llamada object. Y pues aquí está toda la documentación, todos los métodos, alguna descripción de lo que hace el método, los parámetros que debemos que declara el método para saber qué argumentos pasar al método, el valor de retorno del método y cosas por el estilo.
También habíamos visto dentro del paquete Java útil algo que era, ¿se acuerdan? El escáner, ¿cierto? Pues aquí también está, ¿ven? La clase scanner está dentro del paquete Java útil. Y lo mismo, te dice para qué sirve, los métodos también están aquí abajo, cómo utilizarlos, valores de retorno y todo esto. Sería bueno pues que vayan acomodándose a esta documentación, que es la documentación oficial. Ver un poquito más o menos qué contiene cada paquete, así si algún día necesitan algo, pues ya saben dónde encontrarlo. No es necesario memorizarlo, de hecho creo que es imposible poder memorizar todo esto. Lo que se suele hacer es solo saber dónde podemos encontrar dichas cosas y en un futuro cuando necesitemos, pues venimos a la documentación, buscamos y vemos el método. Si no te acuerdas, pues aquí lo buscas y te dice, ah, ya, aquí está el método, así es los parámetros y cosas por el estilo. Bien, pues sigamos con el tutorial. Entonces tenemos que describir lo que son los métodos. Los métodos ya dijimos que era un bloque en el cual agrupábamos ciertas instrucciones y que tenía un nombre que estaba, pues tenía paréntesis al costado derecho y dentro de los paréntesis podíamos colocar los parámetros que declarara el método. Los parámetros habíamos dicho que era alguna información adicional que necesita el método para poder procesar. También habíamos mencionado que un método puede o no puede retornar algún valor. Dijimos que si no retorna un valor, se anteponía la palabra void. Y si retornaba algún valor, podíamos poner antes del nombre del método el tipo de dato de lo que vamos a retornar. Si es un tipo primitivo, pues utilizaríamos algún tipo primitivo como int, long, char, cualquiera de esos. Y si es un tipo de referencia, pues podríamos utilizar cualquier clase, sea de Java o sea una clase nuestra o incluso un array. Recuerden que los arrays también son clases al final de cuentas, son objetos en memoria. Algo que tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros creemos nuestros propios métodos, este método debe definir, o sea, la tarea que hace debe estar bien definida. No tratar de meter en un solo método múltiples tareas. No, la idea es partir en pequeñas piezas y que el método, lo que haga el método sea bastante específico y bastante definido. De tal manera que al momento de ponerle el nombre del método, nosotros sepamos o sea, qué nombre ponerle. Por ejemplo, si nuestro método se encarga de duplicar un número, podríamos poner al nombre del método pues duplicar número o duplicar valor, algo por el estilo. También recordad que los métodos implican una acción, ¿cierto? Es un comportamiento. Por lo general se suele dar al nombre del método un verbo, por ejemplo lo que les había comentado, duplicar valor. No es un estándar ni nada, pero es algo que se suele hacer. Algo que también vimos fueron lo que eran los métodos estáticos, ¿recuerdan? Un método normal es aquel que no es estático. Y un método estático, ¿cuál era la diferencia de un método normal? Que los métodos estáticos no necesitaban crearse un objeto para poder ser llamados, ¿cierto? En cambio, los métodos que no son estáticos, era obligatorio crear primero un objeto de la clase y luego recién, mediante el objeto, llamar al método. Eso también lo vamos a ver ahora en NetBeans, pero un poco más detalladamente. Ahora, las clases no solo tienen métodos, ¿cierto? También tienen variables de instancia. Y solo para que recuerden, pues aquí les he puesto la sintaxis de cómo llamar al método de una clase. Es nombre de la clase, punto, nombre del método, y entre los paréntesis los argumentos, si es que tuviera algún argumento, ¿cierto? Bien, pero eso es para métodos, ¿sí? El método es eso, nada más, que se puede llamar sin crear un objeto. Y con las variables de instancia, ¿cómo es el tema este? Pues bien, habíamos comentado que cuando creamos un objeto de alguna clase en particular, todas las variables de instancia definidas en la clase, cuando creamos un objeto, se crea una copia particular de dicha variable, ¿cierto? Y habíamos mostrado un ejemplo por lo cual teníamos dos objetos, modificamos una variable de instancia de un objeto y la otra permanecía inalterada. Pues cuando nosotros declaramos una variable estática, en realidad los objetos, si creamos 10 objetos, esos 10 objetos no crean una copia de esta variable estática. Lo que hace es, se tiene solo una, que es manejada por la clase. Y cuando los objetos quieren acceder al valor de dicha variable, en realidad como pertenece a la clase, todos los objetos te leerían el mismo valor. Entonces, de tener en cuenta eso, las variables estáticas
son compartidas por todos los objetos que creemos de una clase. Una variable que no es estática genera una copia individual en cada objeto. Y bueno, y antes de pasar a NetBeans para explicar todos estos temas, solo tener en cuenta esto. Cuando nosotros definimos un método estático dentro de una clase, ese método, uno de dos, solo puede llamar a algún método a otro método que sea estático. No puede llamar en el interior del cuerpo del método a un método que no sea estático. Esa es la restricción. Solo puede llamar a un método que sea estático. Y otra cosa más, si ese método va a modificar una variable de la clase, esa variable obligatoriamente tiene que ser estática. No puede modificar una variable que no sea estática. Eso lo vamos a ver ahora mismo en NetBeans. Bien, pues vamos a crear una clase aquí en nuestro paquete y nos tocaría el ejemplo 04. Y le vamos a poner de nombre static. ¿Sí? Como vamos a comprobar lo que significan las variables estáticas y los métodos estáticos, pues vamos a hacer eso. Ahora aquí, para hacer las pruebas, vamos a crear una clase, aquí abajo mejor. Una clase, la vamos a llamar test static. Bien, dentro de esa clase estática vamos a tener esa clase llamada test static. Vamos a tener un miembro que sea int valor no estático y otro int valor estático. Bien, y aquí le vamos a poner que sea private static. Bien, y lo único que vamos a hacer es definir un valor para un método para cambiar estos valores de aquí. Y lo que vamos a hacer es public void, en este caso vamos a poner el get valor no estático. Bien, y aquí lo único que vamos a hacer es un return de valor no estático. Bien, bueno, aquí int, ¿sí? Porque vamos a retornar este valor, y este valor es de tipo entero. Bien, vamos a crear los demás, pero esta vez lo vamos a hacer con la ayuda del compilador, con ayuda de NetBeans, como lo habíamos visto la vez pasada. Insert code, get it and setter, y escogemos, pues, en este caso, valor estático, generate, y me ha generado para la variable valor estático el get y el set. Bien, faltaría para valor no estático, nos faltaría el set, ¿cierto? Y aquí lo único que tenemos que hacer es public void set valor no estático int valor, por ejemplo, int valor. Y lo único que tenemos ahí, vamos a establecer la variable valor no estático con valor. Y de esta manera tenemos pues ya los getters y setters. Bien, hasta ahí tenemos nuestra clase. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar esto de aquí. Y aquí nos faltaría nuestro public static void main, ¿cierto? Esta es una clase y esta es otra. Y en eso lo que vamos a crear es objetos de este tipo. Vamos a llamar obj1 igual, y aquí vamos a poner otro, obj2 igual no. Bien, hasta ahí tenemos dos objetos de esta clase que está aquí, esta clase. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a variar los valores. Pero para esto, vamos aquí directamente, para no crear un constructor, le vamos a asignar, por ejemplo, el valor 1 para la variable, el valor no estático, y el valor de 10 para el valor estático. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir un mensajito que diga, a ver, valores antes del cambio. Y aquí lo que vamos a hacer es
imprimir los objetos. Este obj1.get y vamos a tener valor no estático. Y aquí fin, vamos a hacerlo directamente esto así. Y del obj2.get valor no estático. Bien. Y aquí otro mensajito. Valores después de cambiar. Bien, ahora habría que imprimir los otros valores, ¿cierto? Entonces vamos a copiar. Y los vamos a bajar. Ahí, los mismos valores. Valor no estático. Pero aquí en vez de valor no estático, lo que vamos a... Bueno, aquí me falta, a ver. No estático, no estático. Y nos faltarían los estáticos aquí. Bien, aquí estático. Y el otro sería obj1 también. obj2, obj1. Get valor estático y obj2 get valor estático. De esta manera vamos a imprimir el valor de esta variable y el valor de esta variable, de las dos, estático y no estático. Bien, de esa manera tenemos esto de aquí. Y aquí lo que nos falta es el otro valor, este de aquí. Aquí debajo. ¿Sí? De los dos objetos vamos a imprimir sus dos valores. Vamos a ejecutarlo primero para que se vea cómo va el programa. Y tenemos valores antes del cambio. 1, 1, 10, 10. Ambos objetos han creado y como esta variable ha sido inicializada en 1, pues en ambos casos tiene 1. Y aquí, como ambas variables tienen 10, pues ha salido 10. En este caso del primer objeto, del segundo objeto. Y del primer objeto y del segundo objeto, pues ambos valen 10. Y valores después del cambio, pues lo mismo, porque no hemos cambiado nada. Aquí es donde viene el asunto. Aquí vamos a cambiar. Del obj1 vamos a cambiar con el set valores no estático. Le vamos a cambiar, por ejemplo, 100. Y vamos a ejecutar nuevamente. Y aquí tenemos valor antes del cambio. El obj1 tenía 1 y después del cambio tiene 100. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar. obj1 set valor estático y le vamos a poner el valor de menos 20, por ejemplo. Y lo vamos a ejecutar. Y aquí vemos algo interesante. Vemos que cuando hemos cambiado las variables no estáticas, hemos puesto el valor de 100. Como dijimos que las variables que no son estáticas se crea una copia independiente en cada objeto, pues hemos modificado solo para el objeto 1. En este caso, el objeto 1 tenía valor de 1 y luego del cambio 100. El objeto 2, su variable queda inalterada. Ahora, en cambio, para el objeto 1 estoy utilizando un método que es que lo que cambia es la variable estática. En este caso es menos 20. Dijimos que las variables estáticas no generan copias en cada objeto, sino que se genera un solo valor para todos los objetos. En este caso, como he cambiado en el objeto 1, lo he cambiado por menos 20, todos los objetos van a tener ese valor, menos 20. Y aquí está la prueba. Vemos que los dos objetos tienen menos 20. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto de aquí? ¿Sí? O sea, ¿para qué tener una variable que es compartida por muchos objetos? Pues para varios casos, en realidad. Si queremos controlar una variable la cual todos los objetos tienen que tener el mismo valor, es cuando tenemos que pensar en una variable de tipo estática. Un ejemplo de ello es cuando queremos tener contabilizado cuántos objetos de alguna clase tenemos creados. ¿Cómo podemos saber cuántos objetos de esta clase han sido creados? Podemos en el programa, o sea, en el método main,
estar contabilizando cada vez que se crea un objeto, ¿cierto? Pero no es muy deseable esa forma de resolver esto. Es mejor que dentro de la misma clase se cree una variable la cual que vaya contabilizando cuántos objetos se están creando. Y por esto lo vamos a hacer aquí mismo, de la misma manera. Lo que vamos a poner es una variable privada que sea de tipo estática. En este caso, como va a contar, necesitamos solo enteros. Y le vamos a poner número objetos creados. Bien. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cada vez que se crea un objeto, vamos a incrementar el valor de esta variable. Ahora, ¿qué método se ejecuta cuando creamos un objeto? Los constructores, ¿recuerdan? Entonces, para definir un constructor, solo tenemos que poner public y el nombre de la clase. TestStatic. Nada más, es un método, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y las llaves. Y lo único que vamos a hacer es, esta variable de aquí, la vamos a incrementar. Operador de incremento y se acabó, ya lo tenemos. Ahora, aquí no hemos hecho nada, hemos creado dos objetos, no hemos variado nada de esta clase. Y al final lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir la cantidad de objetos creados. Pero bueno, como es una clase, como es una variable privada, no la vamos a ver. La vamos a cambiar solo para demostrarlo rápidamente. Le vamos a poner public. Y aquí al final vamos a poner número de objetos creados, dos puntos. Y aquí vamos a poner obj1, por ejemplo. Y en este caso vamos a acceder a la variable número. A ver, no aparece. Ah, bueno, está como estática, me había olvidado. Ahora tenemos que poner el nombre de la clase TestStatic punto y ahí sí nos aparece número de objetos creados. ¿Sí? Recuerden que los métodos estáticos y las variables estáticas se acceden directamente desde la clase. Aquí si nos damos cuenta hemos accedido desde el objeto. Este método getValorEstático, miren la definición. GetValorEstático está definida como static. Por eso cuando poníamos el IntelliSense no aparecía. ¿Sí? O sea, si yo pongo por ejemplo aquí obj2 punto, vemos que solo me aparece getValor no estático, pero no nos aparece getValor estático. ¿Sí? Porque por defecto NetBeans sabe que los métodos estáticos no se pueden acceder o no deberían de accederse directamente del objeto, sino desde la clase. Por eso que tampoco me aparecía aquí esta variable. Y he tenido que usar pues el nombre de la clase directamente. Y vamos a ejecutar. Y vemos que me aparece número de objetos creados 2. Ahora, por ejemplo, si yo duplico esta línea y aquí le pongo bj3, por ejemplo, vean que no he hecho nada más. Ejecuto y me sale número de objetos creados 3. Si vuelvo a hacer lo mismo, aquí pongo el objeto 4, ejecuto y vemos que sí que va contando los objetos, ¿sí? Porque dijimos que en este caso esta variable, como es estática, todos los objetos van a compartir la misma variable. No es que independientemente cada objeto tenga esta variable. Y como cada objeto, cuando se crea el objeto, ejecuta el constructor, lo que hace es incrementar esta variable que pertenece a la clase. Entonces de esa manera hemos controlado cuántos objetos se están creando de una clase determinada. Bien, y ahora habíamos mencionado en la diapositiva que los métodos estáticos solo pueden o llamar métodos estáticos o modificar variables estáticas. Obviamente puede tener cualquier tipo de lógica de programa, ¿sí? Pero al momento de querer modificar variables, esas variables que van a modificar solo pueden ser estáticas. Lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en este método es estático, ¿cierto? Bien, vamos a intentar los dos casos. El tratar de llamar un método que no es estático, por ejemplo este, ¿sí? Solo por probar. Y vamos a intentar modificar una variable que no es estática, por ejemplo esta de aquí. Y la vamos a hacer aquí directamente. Y lo que vamos a hacer es valor no estático es igual a 3, por ejemplo.
y vemos que me marca un error. Y miremos lo que dice el error. Non-static variable valor no estático cannot be referenced from a static context. Dice que no podemos referenciar a una variable no estática desde un contexto estático. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hacer a esta variable que es no estática desde un método estático. Con eso vemos que es imposible. Lo maneja así Java. Y tiene sentido en realidad. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque dijimos que un método es, cuando es estático, pertenece a la clase, no al objeto. Entonces, cuando llamemos al método, lo vamos a llamar usando la clase, ¿cierto? Bien. Ahora, si intentamos modificar en un método estático una variable que no es estática, ¿cómo va a saber el método cuál de los objetos tiene que modificar dicha variable? Porque recuerden que las variables que no son estáticas se generan una copia individual a cada objeto, ¿cierto? Entonces sería imposible que el compilador sepa a cuál de los, por ejemplo, 10 objetos que se hayan creado, pues de cuál de esos objetos vamos a modificar el valor. Ahora, si es una variable estática, no pasa nada, porque recuerden que la variable estática es única para esos 10 objetos. Por eso es que tiene sentido, tiene lógica. Ahora, lo mismo sucede con los métodos. Vamos a intentar leer este método de aquí. Get valor no estático, que como vemos no es estático. Vamos a borrar esto. Bien, ahí paréntesis que y cierra y punto y coma. Y vemos aquí el error. Y vemos que es el mismo error, ¿cierto? Que no se puede acceder a algo que en este caso este método que es no estático de un método estático. Y por la misma lógica que les había comentado. Entonces con esto creo que ya queda claro el tema de lo que son los métodos y variables estáticas, ¿cierto? Un método estático se ejecuta directamente desde la clase. Y una variable que es estática no se duplica, o sea, no se genera una copia individualizada en cada objeto, sino que solo hay una copia para todos los objetos. Es una variable de clase. Bien, y ahora algo antes de pasar a otro tema, quería comentarles pues el tema de las constantes. ¿Cómo hacer que una variable no cambie de valor? O sea, ya sería algo que se llama constante. ¿Sí? Un valor constante es aquel que no cambia. Bien, pues para eso utilizamos otro modificador. Y el modificador se llama final. ¿Por qué les comento esto ahora? ¿Sí? En el tutorial de métodos. Porque bueno, vamos a ver la clase más. Esta clase más es especial porque casi todos los métodos que tiene son métodos estáticos. De hecho hemos utilizado creo uno o dos ya. Y aparte define una constante bastante conocida, la constante pi, perdón. Esa constante pi, pues todos sabemos que es 3, 14, 15, 9 y algunos valores más. Bien, pues vamos a ver la clase más desde NetBeans y de paso que aprenden qué métodos nos proporciona, porque son métodos específicos para matemáticas, pero que nos van a ayudar para ciertos casos. Bien, vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner ejemplo 05 y le vamos a poner ahí más directamente. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a aclarar nuestro método principal. Aquí ya me equivoqué, static void main. Ahora pues ya no va a querer funcionar. Bien, pues ni modo, public static void main string, bueno ahí puedo poner args fin y listo. Bien, para usar los métodos de la clase más, como son métodos estáticos, solo tenemos que poner el nombre de nuestra clase. Ponemos el punto y vemos que tiene aquí métodos, tiene un montonal de métodos, pero vean estos dos de aquí. Estos de aquí están en color verdecito y en mayúscula, ¿cierto? Bien, esos son constantes. Y las constantes, pues la otra vamos a ponerla ahí. Las constantes tienen una notación o una convención que deberíamos de escribirlas en mayúsculas. Siempre que quieran definir una constante, ustedes, lo que tienen que hacer es ponerla en mayúsculas por convención. Por ejemplo, si tengo una variable int y le vamos a poner, por ejemplo, gravedad y le asigno el valor de 9.6, por ejemplo.
Si queremos que este valor no cambie, tenemos que convertirlo en constante. Y para convertirlo en constante, lo único que tenemos que hacer es modificarla con la palabra clave final. Y de esa manera vamos a tener una constante. Bien, aquí el error es obvio, ¿cierto? Estoy poniendo 9,6 y vean que estoy declarando como entera. Necesito cambiarlo a doble, ¿cierto? De esta manera, si quisiéramos reasignar algún valor a esta constante, por ejemplo aquí, queremos asignarle el valor de 1, vean que me marca un error. Dice que no se puede asignar un valor a la variable con el modificador final. Y es lo que les había comentado. A ver si borro esto de aquí. Borro, vean que se quita el error. Es lo que sucede. Cuando nosotros usamos el modificador final, si la variable al momento de declararla no le hemos asignado valor, solo permite que se le asigne un valor una sola vez. En este caso esta de aquí. Pero si al momento de declararla le hemos asignado un valor, como vemos ya no nos deja asignar una segunda vez. Por eso se dice que es una constante. Una vez que le asignas un valor, ya no puedes volver a modificarlo. Bien, este de aquí sería un error, entonces lo borramos. Y aquí nos marca un error porque, bueno, no estamos haciendo nada con esta constante. Por ejemplo, si quisiéramos imprimirla, y se nos quita el error. Vamos a ejecutarlo. A ver, lo he cancelado. Y, bueno, me marca error en este. Bueno, aquí vemos que tenemos el valor que es 3, 14, 15, 9, bueno, X valores. Vamos a quitar el error de aquí, que me está molestando. Este de aquí lo vamos a comentar directamente y ya está. Bien. Entonces de esta manera hemos visto esto. Ahora vamos a ver los métodos que nos proporciona la clase math. Y pues para eso solo ponemos el nombre de la clase, punto, y vemos que tenemos métodos para encontrar el valor absoluto. El valor absoluto es tan simple como la distancia desde el número hasta 0 y siempre es un número positivo. Por ejemplo, si quiero el valor absoluto de 15, será 15. Vamos a esto imprimirlo. Vamos a imprimirlo así. Bien, ahí vamos a imprimirlo. Y vemos que es 15. Si ponemos el valor absoluto de menos 15, vemos que es 15 también, ¿cierto? Bien, ahora digamos que no queremos utilizar el método valor absoluto. Queremos utilizar, por ejemplo, este es el arco coseno, la secante, la tangente, este de aquí. Tenemos dos métodos para redondeo, el SAIL y tenemos el floor. Entonces esos dos nos van a servir para redondear números. Ahora vamos a ver las diferencias entre los dos. Aquí vamos a usar, por ejemplo, SAIL. Y para manejarlo bien vamos a usar 15.2, por ejemplo. Y lo mismo, pero en vez de SAIL vamos a utilizar floor. Bien, vamos a ejecutar. Y vemos que uno ha redondeado a 16 y el otro ha redondeado a 15. ¿Qué es lo que ha pasado? El SAIL nos ha redondeado hasta 16, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Que este siempre va a redondear al entero mayor. Si tenemos aquí, por ejemplo, 15.2, el entero mayor más cercano a 15.2 sería 16. En cambio, el floor nos va a redondear al entero menor. En este caso, 15.2 redondea a 15.0. Pero ahora vemos el caso de 15.5 y vamos a volver a ejecutar. Vemos que el SAIL nos sigue marcando 16 y aquí 15.0. Vamos a cambiar 8 y 8. Vamos a ejecutarlo. Y aquí me da 16 y aquí me da 15. Como vemos, el redondeo que aplica uno, este de aquí, el floor, prácticamente está descartando los decimales, ¿cierto? Es como que se olvida de la parte decimal
y se queda con la parte entera. Haya el valor que haya. Hemos probado con 2, hemos probado con 5, hemos probado con 8 y nos ha dado de resultado siempre 15.0. Y en el caso del 6 lo que ha hecho es prácticamente olvidarse de la parte decimal y sumarle una unidad, ¿cierto? Aquí siempre nos ha dado 16. Si aquí cambio 1 y aquí cambio 1, vean que aquí me sale 16.15. Vamos a ejecutar y nos sigue saliendo 16.15. O sea que las clásicas reglas de redondeo que nosotros sabemos, ¿no? De que, por ejemplo, 15.5 redondearía a 16, utilizando estos métodos no es así, ¿cierto? No se produce de esa manera. Bien, y ahora entonces la pregunta obvia es ¿cómo redondeamos, ¿no? Del método que nosotros conocemos? Pues bien, vamos a hacerlo. Hay otro método de la clase math, que en este caso es rint. Con rint vamos a redondear, por ejemplo, 15.1. Vamos a probarlo. Redondeamos 15.1, nos da 15.0. Lo cambiamos a 15.8. Ejecutamos, nos da 16. Vamos a poner aquí 5, a ver si funciona. Y nos da 16, tal cual lo conocemos. Vamos a poner 45. Y nos da 15. ¿Sí? Está redondeando en base a esta cifra de aquí. A ver, si aplicamos aquí, por ejemplo, 7, está redondeando a usando el primer decimal de aquí. Ahora, ¿cómo evitaríamos ese error, cierto? Si le sumamos medio punto aquí, vemos que se soluciona. Si queremos utilizar dos dígitos. O sea, dependiendo de lo que queramos hacer, podemos aplicar este pequeño truquito. Bueno, tenemos más métodos en realidad, ¿sí? Se los voy a ir describiendo nada más porque no es la idea mostrarle todos tampoco, si no tardaríamos una eternidad. Y aquí, bueno, hemos visto eso, lo más importante, ¿no? El redondeo, bueno, truncamiento en realidad, porque no es que redondee, el 6 y el floor, uno trunca hacia abajo y el otro trunca hacia arriba, y el redondeo a entero, el rint. Luego tenemos el método max. El método max nos permite comparar dos números. Vean que esos números pueden ser double, pueden ser float, pueden ser int, pueden ser long, y nos va a decir cuál de ellos es el mayor. Y luego también tenemos otro método que es min, que también acepta igual, double, float, int, long, y nos dice cuál de ellos es el menor. Tenemos el método pow. Este método sirve para calcular la potencia. Tenemos aquí la base y aquí el exponente. De esa manera podemos calcular potencias. El random, que nos permite generar un número aleatorio. En este caso el número aleatorio sería entre 0 y 1.0. Luego tenemos el redondeo. Y bueno, aquí tenemos otro más para lo que es redondear. Y bueno, eso tienen que ir probándolos a ver cuáles son las diferencias entre uno y otro método. Tenemos el SQRT, que es para calcular las raíces cuadradas. Bueno, esos son los más importantes, los que más se suelen utilizar. De recomendación, les digo que prueben este de aquí, el rint y el round. Que prueben y vean los resultados que obtienen, ¿sí? Bien, y ahora lo que vamos a ver son los métodos con varios parámetros. Hemos estado viendo en los anteriores tutoriales, bueno, en el anterior tutorial vimos cómo declarar un método con un solo parámetro. Ahora lo que vamos a hacer es cómo declarar un método con varios parámetros. Pues la declaración es exactamente igual que con los métodos con un solo parámetro. Lo único que cambia es que tenemos que añadir más parámetros. ¿Y dónde? Pues dentro de los paréntesis. Recuerden que los parámetros van ahí. Y para separar los parámetros lo único que tenemos que hacer es utilizar la coma. Aquí, por ejemplo, pues tenemos el tipo del parámetro, el nombre del parámetro, coma, tipo parámetro, nombre del parámetro, coma, y así podemos seguir. Dependiendo si nuestro método tiene 2, 3, 4 parámetros, ¿sí? Entonces exactamente lo mismo. Para esto vamos a ver un pequeño ejemplito. Cómo determinar el mayor de 3 números. Y esto vamos a hacerlo en NetBeans. Bien, pues vamos a crear una clase más. New Java Class. Y nos toca el ejemplo 06. Y por ejemplo, mayor 3 números. Tenemos nuestra clase
Y lo que vamos a hacer, vamos a definir un método estático. Bueno, aquí public static void main y aquí. ¿Por qué tenemos que definir un método estático? Porque nuestro método main es estático. Y recuerden que un método estático solo puede acceder a métodos estáticos, ¿cierto? Public static, en este caso va a devolver int y se va a llamar mayor de 3. Y bueno, aquí viene lo importante. Aquí vamos a poner pues nuestros parámetros. Int x, int y, int z. O int z. Bien, aquí me marca error porque recuerden que si retorna, nuestro método indica que retorna un valor, tenemos que utilizar la palabra clave return. Y en este caso, ¿cómo va a ser la lógica? Bien, vamos a necesitar una variable que sea, por ejemplo, mayor. Y por defecto le vamos a decir que mayor es el número x. Vamos a asumir que el mayor es x. Luego lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar si es que y es mayor que mayor, ¿sí? O sea, si y es mayor que en este caso x, ahora el mayor, ¿quién va a ser? Será y, ¿sí? Y luego vamos a preguntar si z es mayor que mayor, o sea que z es mayor que en este caso que y si hubiera sido aquí, por ejemplo, si y hubiera sido mayor que en este caso x, el mayor sería y, ¿cierto? Y si z aún es mayor que este, pues z sería el nuevo mayor. Mayor sería igual a z. ¿Y qué vamos a retornar? Return mayor. Bien, vamos a probarlo. Mayor de 3. Vamos a ponerle 5, 8, 12, por ejemplo. Y esto lo vamos a imprimir, ¿cierto? Bueno, podemos hacer dos cosas. O almacenarlo, int x igual fin. Y aquí vamos a imprimir x. Y vamos a ejecutarlo. Y vemos que el mayor es 12. Ahora si en vez de eso ponemos aquí 18, ejecutamos y vemos que el mayor es 18. Si ponemos aquí 50, vemos que el mayor es 50. Es un algoritmo bastante simple de implementar. Bien, ahora hemos visto que aquí, este de aquí println, ¿qué es? Esto es un método, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es un método? Porque tiene a su costado derecho, tiene los paréntesis y dentro de estos paréntesis hay un argumento. Algo que tienen que entender es que un argumento puede ser un valor, como estos por ejemplo, que son valores. Pueden ser variables, por ejemplo, como este de aquí, x es una variable. Pero no solo pueden ser valores y variables. De hecho ya hemos estado utilizando en algunos casos. Que también pueden ser expresiones. Y una expresión puede ser conformada tranquilamente por un método. ¿Sí? Por ejemplo, si hago esto yo aquí y en vez de x pongo todo el método, va a funcionar igual. ¿Sí? Igual, 50. Si aquí pongo 180, pues me dirá que es 180 el mayor. Como vemos, funciona sin ningún problema. Entonces es una forma rápida de determinar, por ejemplo, cuál es el número mayor. ¿Hay otra forma de hacerlo? Pues sí, sí hay otra forma de hacerlo. Vamos a hacerlo aquí mismo. Esto lo vamos a comentar. Aquí. Y lo que vamos a hacer es, esto de aquí lo vamos a borrar. Y dijimos que en la clase math tenemos el método max, que nos determina cuál es el máximo, ¿sí? O sea, cuál es el mayor, entre dos números. Bien, lo que vamos a hacer es algo como esto. Nos va a determinar el mayor entre x y aquí faltaría poner el segundo valor, ¿cierto? Bien, pues ahí vamos a reutilizar también max, pero en este caso va a ser entre y y z. Ahora, ¿cómo entendemos esto? El mayor entre y y z lo vamos a comparar también con x.
Obviamente entre y y z, uno de ellos va a ser mayor. O es y o es z. Luego de ese resultado se convierte en argumento para este otro método max que está aquí afuera. Y lo que va a comparar es x contra el mayor de y o z. Uno de ellos va a ser el mayor. Y finalmente pues va a determinar el mayor de estos tres. Ejecutamos y vemos que sigue saliendo pues 180. Si aquí cambio a 500, nos dará que es 500. Y si aquí cambia a 1200, nos dirá que es 1200. Como vemos, lo hemos resuelto también en una sola línea, ¿sí? Dependiendo cómo estemos, cuál es la forma que más nos gusta. Por eso le decía que es importante ir revisando las clases las clases y los métodos que te proporciona Java. No es necesario estar creando nuestros propios códigos si es que ya está creado por Java. Recuerden que estos códigos ya han sido probados y recontraprobados y pues sabemos que no nos van a generar ningún error. Entonces hay que utilizarlo, ¿sí? Acostúmbrense a buscar información de la documentación oficial de Java. Bien, y aquí surge un nuevo tema, lo que es el shadowing, o lo que se llama ocultación de variables. Pues los pongo en situación. Tenemos nuestra clase, y nuestra clase tiene una variable. En este caso, una variable de instancia. Puede ser estática o no puede ser estática, da igual. ¿Y qué pasa si dentro de un método nosotros definimos otra variable con el mismo nombre que tiene nuestra variable de instancia? Puede ser a nivel de parámetro o dentro del cuerpo del método. ¿Qué es lo que sucede? Pues nada más que la variable de instancia se oculta. ¿A qué me refiero con que se oculta? Que durante el cuerpo del método, durante toda la ejecución del método, no accedemos directamente a esta variable, sino accedemos a la variable, en este caso local, la que está definida dentro del método. Y claro está, surge la pregunta de ¿y cómo accedo a esta variable de instancia? ¿Cierto? Bien, pues vamos a ver esto en NetBeans que se comprende mejor ahí. Bien, pues vamos a crear una nueva clase para este ejemplo. Java Class. Y nos toca el ejemplo 07. Y en este caso le vamos a poner Shadowing. Bien, lo vamos a hacer simple. Aquí vamos a aclarar nuestra variable. Vamos a ponerla si quieren privada para seguir las convenciones. Private int valor igual 10. ¿Sí? No lo estoy declarando por constructor, solo es para mostrarle de una forma rápida lo que es el shadowing. Y aquí vamos a poner nuestro método main. Y lo único que vamos a hacer es el valor de la variable es 2 puntos y concatenamos con valor. ¿Cierto? Y ya está. A ver, el valor de la variable, bien. Aquí me marca un error, ¿por qué? A ver, pues si han estado atentos, deberían saber inmediatamente por qué nos sale un error. Pues lo pongo aquí. Ven el mensajito, que no se puede referenciar una variable no estática dentro de un método estático, ¿cierto? Que les había mencionado, si queremos acceder directamente a una variable desde un método estático, en este caso main es un método estático, tenemos que declarar la variable en este caso como estática. Pues lo vamos a ejecutar. Bien. Y me sale que el valor de la variable es 10. ¿Sí? Y porque pues aquí hemos asignado el valor de 10. Bien, esta es nuestra variable de instancia, ¿cierto? Porque está definida fuera de cualquier método, pero dentro de nuestra clase. ¿Sí? Aquí está nuestra clase y nuestra variable. Bien, pues lo que habíamos dicho, si declaramos una variable local con el mismo nombre, por ejemplo aquí, int valor, y le vamos a asignar el valor de 1, vean que solo he declarado la variable local y el código de la impresión, o sea, el system out print line, no estoy modificándolo. Si lo ejecuto, me sale que el valor de la variable es 1. Aquí tiene 10 y aquí 1. Como vemos, al momento de declarar una variable local, la variable de instancia se ha ocultado.
Quiere decir que ya no podemos acceder a ella desde aquí, ¿cierto? Ahora, eso no solo funciona con variables locales declaradas dentro del método, sino también con parámetros. Vamos a verlo aquí. Vamos a crear public static void mostrar valor. Y aquí lo que vamos a hacer es una impresión igual de nuestra variable. El valor de la variable, vamos a poner aquí desde el método, es 2 puntos más valor. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar a mostrar valor. Vamos a ejecutar y vemos que el valor de la variable desde el método es 10, ¿sí? Este está accediendo directamente a nuestra variable de instancia. Bien, pero ¿qué es lo que pasa si aquí declaro un parámetro con el mismo nombre de nuestra variable de instancia? Vamos a ver que primero que me ha salido un error, porque claro, el método ahora me pide un argumento y aquí tenemos que darle un argumento. Ese valor del argumento pues va a coincidir justo con este parámetro valor. Digamos le pongo menos 2 y ejecutamos. Y como vemos ahora ya no sale 10, sino sale menos 2. Eso es porque el valor de esta variable, en este caso que era de instancia, se ha ocultado para utilizarse, en este caso, el parámetro. Y aquí lo mismo, se ha ocultado por utilizar la variable local. Aquí también, claro, podemos utilizar una variable local y se va a ocultar, ¿sí? Eso es en cualquier método. Bien, y para responder la pregunta de cómo accedemos a la variable de instancia, ¿cierto? Bien. De momento, solo les voy a indicar cómo hacerlo y luego vamos a ahondar sobre este tema. Es usando la palabra clave this. De esta manera podemos acceder a nuestra variable de instancia. Ahora, vamos a ver qué nos dice aquí. Que estamos accediendo a una variable no estática desde este contexto, ¿cierto? Y le vamos a explicar por qué es el error. Dijimos que cuando usamos una variable o un método estático, este es accedido desde la clase. Pues bien, esta palabra clave, this, lo que hace es referenciar a un objeto. Es por eso que nos marca un error. Vamos a ponerlo aquí y te voy a explicar esto. Voy a poner aquí this y también me va a salir error. En este caso, este es un método estático, ¿cierto? Y como es un método estático, se accede desde la clase. Y estamos intentando acceder desde un método que se accede desde la clase a una variable que en este caso se accede desde un objeto, porque dice hace referencia al objeto. ¿Cuán diferente sería si este static lo borro? Borro el static y ya este método se ejecutaría desde el objeto. Por lo tanto, ya podemos acceder a nuestra variable estática desde un método el cual ha sido ocultado, ¿cierto? Esta variable valor lo habíamos ocultado. Estaba oculto por este parámetro. Ahora, si queremos usar nuestra variable de instancia, en este caso valor, necesitamos poner o anteponer, mejor dicho, la palabra clave this y usando el punto. Aquí nos va a marcar error siempre porque este es una variable, este es un método estático. Y para poder acceder desde un método estático a una variable estática hay que usar la clase. Entonces en vez de this tendríamos que poner el nombre de la clase. Pero como digo, en este caso no se nos hace necesario. Es un ejemplo un poco forzado para mostrarles solamente el uso del this para poder acceder a nuestras variables de instancia cuando están siendo ocultadas. Bien, creo que es simple, ¿cierto? Si tenemos una variable de instancia y en nuestro método no declaramos ninguna variable con el mismo nombre de esta variable de instancia, podemos utilizar directamente su valor. Pero si esta variable de instancia ha sido ocultada tanto por un parámetro o por una variable local, tenemos que utilizar la palabra this para poder acceder a dicha variable de instancia. Bien, pues hemos llegado por fin a lo que es la sobrecarga de métodos. ¿Y qué es la sobrecarga de métodos?
Bueno, en realidad esto se da cuando nosotros definimos dentro de una clase varios métodos con el mismo nombre. Para que nosotros podamos declarar varios métodos con el mismo nombre, tenemos que hacer algo. Lo primero es declararle diferente número de parámetros. Ese sería un caso. El segundo caso es que si teniendo el mismo número de parámetros, podemos declarar a los métodos con el mismo nombre siempre y cuando el parámetro o los parámetros sean de diferente tipo. Esa es la única forma de declarar métodos con el mismo nombre y es cuando se produce lo que se llama la sobrecarga de métodos. Veámoslo de nuevo también en NetBeans. Vamos a crear una clase más, pero bueno, vamos a comentar esta línea para desaparecer el error. Vamos a guardar y aquí nuestra clase. Y le vamos a poner ejemplo 08 y le vamos a poner sobrecarga. Iniciamos, ya está. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a aclarar dos métodos. El primero se va a llamar, a ver, bueno, aquí primero, vamos a aclarar una, bueno, abajo, prefiero declarar siempre las clases que no son públicas internamente. Clase test. Dentro de eso vamos a declarar dos métodos. Por ejemplo, van a ser métodos públicos que van a devolver un entero y que se van a llamar duplicar valor. Bien, ahora imaginémonos que queremos un método el cual le pasemos de parámetro un valor y nos devuelve el valor multiplicado por 2. ¿Sí? Entonces tenemos int, nuestro parámetro puede ser x, y ¿qué es lo que vamos a retornar? Pues x por 2. Listo, eso es lo único. Bien, ahora imaginémonos que pues decimos, bien, este soporta enteros. ¿Y qué pasa si yo quiero otro método que haga lo mismo, pero no con enteros, sino con dobles? Public, en este caso, tiene que retornar un doble. Y podemos hacer dos cosas. Podemos poner duplicar valor double y dentro de eso poner un double x, por ejemplo, y ponerle aquí, pues no, un return x por 2. ¿Cierto? Tranquilamente podemos poner así, duplicar valor doble. ¿Y qué pasa luego si queremos crear otro método que quiera duplicar un valor short o un long? ¿Vamos a estar declarando métodos con diferentes nombres? No, no tiene mucho sentido. Si vemos cómo lo hace Java, pues esta vez no quiere funcionar. Bueno, a ver, public static void main, ya está. Si queremos usar la función println, por ejemplo, vamos a poner aquí y vemos. Tenemos el método print y vemos qué es lo que hace. El método print puede recibir un objeto, puede recibir un string, puede recibir un boolean, puede recibir un char, un array de char. Lo que quiero que vean es esto. El nombre del método siempre se llama print, ¿cierto? No ha definido un método que diga print object, print string, print boolean, print char. No, no lo he hecho. ¿Qué es lo que estás usando aquí? Está usando la sobrecarga. Dijimos que para poder hacer sobrecarga tendríamos que definir el método con el mismo nombre, pero los parámetros 1 y 2 o tienen diferente cantidad de parámetros. En este caso vemos que todos tienen un solo parámetro. Y si tuvieran la misma cantidad de parámetros, tienen que ser de diferente tipo, ¿cierto? En este caso vemos que el parámetro es de tipo object, el parámetro es de string, es boolean, es char, todos son diferentes, ¿sí? Bien, entonces vamos a comentar esto de momento. Y aquí podemos tranquilamente dejarlo ahí. Y como vemos, no se nos genera ningún error. Tenemos el nombre del método exactamente igual. Este de aquí recibe un parámetro, solo uno, y es de tipo entero. Y este recibe un solo parámetro y es de tipo double. Perfecto. Ahora, imaginémonos que queremos hacer esto. Int x, digamos ya, le pongo el nombre de z. Como vemos, nos marca error, ¿cierto? Y el error nos va a decir que ya está definido el método duplicar valor. Y vemos que aquí
pone int. Como vemos, al compilador no le importa el nombre del parámetro, lo que le importa es el tipo. Por eso es que no podemos definir dos métodos si tiene la misma cantidad de parámetros con el mismo tipo. Es obligatorio que tenga diferente tipo. Y da igual si tienen valores de retorno diferentes. De esa manera no se hace sobrecarga. Lo que se hace sobrecarga es usando los parámetros. Recuerden eso, es muy importante. Bien, y aquí lo único que vamos a hacer es, dentro de print, bueno, para poder utilizar estos métodos sin crear un objeto, que necesitamos estáticos a los dos métodos. Y de esta manera print ln, y lo que vamos a hacer es, vamos a, bueno, aquí me faltó la t, vamos a declarar, vamos a usar, miren aquí, he cometido un error, bien, test, y vamos a poner, por ejemplo, punto duplicar. Bien, cuando nosotros ponemos duplicar valor, y le vamos a pasar un valor, ¿cierto? Ese valor puede ser o de tipo entero o de tipo doble. Como vemos, si yo paso, por ejemplo, 4, vamos a hacer algo aquí. Método con int. Y aquí, método con doble. Y vamos a ejecutar esto. Vemos que se ha ejecutado el método con int, este de aquí, y me devuelve 8. Yo pongo aquí 4.0, ejecuto, y vemos que se ha ejecutado el método con valor doble. Entonces, de esa manera es que sabe el compilador cuál de estos métodos ejecutar, ¿sí? Porque ha determinado el parámetro y dice, este parámetro es de tipo double. ¿Cuál de los métodos acepta un parámetro que es de tipo double? Como ha detectado que este método es el que recibe un double, pues ejecuta este método. Es por eso que cuando nosotros definimos métodos con el mismo nombre, no se nos permite declarar con diferente nombre de parámetro, porque este lo único que va a hacer es buscar el tipo, no buscar el nombre del parámetro, nada más. Si no, de esa manera el compilador no sabría cuál de estos dos ejecutar, sería ambiguo y diría, pues, ¿qué hago? No sabe. Entonces, debido a eso es la confusión y el error de compilación, ¿cierto? Entonces, muy importante, sobrecarga de métodos es declarar varios métodos con el mismo nombre, pero con diferencias en la lista de parámetros, o son diferente cantidad de parámetros o diferente tipo de parámetros. Podemos poner, por ejemplo, aquí int x y poner otro valor, por ejemplo, int y. Y también estamos sobrecargando, porque este método tiene el mismo nombre que este de aquí. Y lo que pasa que este tiene, de aquí sí podríamos poner, por ejemplo, int, ¿cierto? Porque este tiene dos parámetros y este tiene un parámetro. No es ambiguo, porque este tiene dos y este tiene un parámetro. Bien. Bien, y ya para terminar este tutorial, solo me queda comentar lo que es el paso de argumentos. Bien, en algunos lenguajes se nos da dos posibles opciones, lo que se llama el paso por valor y el paso por referencia. Les comento, cuando tenemos un método, ese método acepta, por ejemplo, un parámetro. Si es un parámetro de tipo entero, lo normal que hemos visto es que se crea una copia y dentro del parámetro, por más que modifiquemos el valor este de dicho parámetro, lo dupliquemos, le restemos, le multipliquemos, lo que sea, la variable original no se modifica. Eso es lo que se llama paso por valor. Y el paso por referencia, ¿qué sería? Que cuando nosotros usamos un parámetro, si ese parámetro le decimos que sea por referencia, cuando pasemos nosotros el argumento y si lo modificamos dicho valor dentro del método, estamos modificando originalmente la variable que usamos para el argumento. Eso es lo que se llama paso por referencia. La diferencia es obvia. Por valor es imposible modificar el valor de la variable de afuera, del método. En cambio, por referencia, accedemos directamente a la variable original, la variable que está fuera del método, la que se usó como argumento. Entonces, ese es un aspecto bastante importante. Y hay que tener en cuenta algo. El paso por referencia es más óptimo que el paso por valor, es más rápido. Les pongo un caso. Tenemos un array de
pues 1000 datos, por ejemplo, ¿sí? 1000 doubles, por ejemplo. Si vamos a pasar un array de 1000 doubles como argumento a un método, se tiene que hacer una copia, ¿verdad? Porque dijimos que lo que es paso por valor se hace una copia. Imagínense tener nuestro array de 1000 doubles y hacer una copia adicional de otros 1000 doubles. Desventajas. Uno, que es lento, ¿cierto? Y otra desventaja, ocupa más memoria, claro está. Entonces, por el paso de referencia no, directamente accedemos a ese array de 1000 elementos sin necesidad de hacer una copia. Algo que tienen que tener en cuenta es, en Java, solo es por valor, no nos da la opción de escoger el paso por referencia. Pues bien, vamos a crear nuestra última clase del tutorial y es el ejemplo 09, paso a argumentos. Bien, para esto vamos a crear una clase de prueba. La vamos a llamar ToolsArray. Recuerden que en el tutorial de arrays dejamos pendiente un tema, ¿cierto? Cuando pasamos como parámetro a un método un array. Pues ahora vamos a ver justo ese tema, ¿sí? Ya hemos visto cómo lo que son todos los métodos y nos faltaba justo ver eso. Pues qué momento más adecuado para hacer esto de aquí. Esto de aquí, bueno, vamos a corregirlo para que no me moleste al momento de compilar y ya está. Bien, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a declarar nuestra clase ToolsArray. Lo que va a hacer es declarar 4 métodos, que son como pequeñas herramientas para arrays. Y para no estar creando objetos, lo vamos a declarar como métodos estáticos. No van a retornar ningún valor. Y lo que va a hacer, por ejemplo, es una va a duplicar el array. Y aquí vamos a recibir un array. Un array, ¿cómo se declara? Int los corchetes y el nombre de nuestro array, que le voy a poner A, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es duplicar cada uno de los elementos de dicho array. Vamos a usar un for y aquí vamos a usar el array.length, recuerdan, para no pasarnos de los límites de los arrays, utilizamos siempre el length. Ponemos el nombre del array A, punto, y la variable interna que tiene el array, que es length. Y que lo vamos a hacer es que a cada elemento del array al cual accedemos mediante el índice, que en este caso es i, le vamos a asignar el mismo valor pero multiplicado por 2. Y ya está nuestro método duplicar array. Ahora vamos a hacer un método que se encargue de imprimir nuestro array. Public static void imprimir array, ¿cierto? Y aquí lo mismo, vamos a declarar un array y lo que vamos a hacer es imprimirlo. Esta vez vamos a utilizar el otro método, inx a, y lo que vamos a hacer es una impresión simple, pero esta vez vamos a usar el print, no vamos a usar el print line. Y lo que vamos a hacer es x, el valor del elemento, bueno, y lo vamos a concatenar para que aparezca más bonito, un guión. Y al finalizar de imprimir todo el array, que imprima un carácter de quiebre de línea, o sea que pase a la siguiente línea. Bien, hasta ahí tenemos el método para duplicar el array y para imprimir el array. Ahora vamos a declarar otros dos métodos. Public static void duplicar elemento. Vamos a duplicar un elemento del array. Y como es un array de enteros, vemos que aquí tenemos enteros, ya no necesitamos pasar un array, ¿cierto? Dijimos que los elementos del array, si el array es de tipo int, pues cada elemento sería una variable int. Si los elementos son objetos, pues tendríamos que poner el tipo del objeto. En este caso, como estamos usando tipos primitivos, pues indicamos en este caso int, porque es de tipo int. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En duplicar elemento vamos a hacer a por 2, ¿cierto? Es lo que va a hacer. Ahora sería a por igual 2. O si quieren la forma básica, a igual sería a por 2. Vemos que estamos modificando nuestro parámetro, igual que aquí. Estamos modificando el array
que estamos utilizando como parámetro. Y aquí lo que vamos a hacer es imprimir el elemento. Bien, nos faltaría palig static void imprimir elemento, y aquí int a, y lo único que vamos a hacer es imprimir nuestro elemento. Y para imprimirlo solo, bueno, vamos a ponerle así, elemento, dos puntos más a. Bien, ya tenemos nuestra clase toolsArray. Dos métodos para el array, uno para duplicar, otro para imprimir el array entero, y dos métodos para los elementos, uno para duplicar el elemento y otro para imprimir el elemento. Bueno, pues aquí nos falta nuestro método main, y ahí vamos a declarar un array. Por ejemplo, b, ¿sí? El nombre da igual el nombre. Y lo vamos a hacer directamente con las llavecitas. Y por ejemplo vamos a darle valores pares. 2, 4, 6, 8. Sobra con eso. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a duplicar el array. ¿Sí? Vamos a duplicarlo. O si quieren, primero vamos a imprimir el array. Out. El array antes de modificarse. Y lo que hacemos es aquí imprimir array, ¿cierto? Y para eso usamos nuestra clase tools array que acabamos de crear. Punto, en este caso queremos imprimir el array, pues aquí está. Y este recibe de parámetro un array, que en este caso, como ha detectado que tenemos aquí un array, automáticamente lo ha puesto NetBeans, ¿sí? Y ha puesto B. Vamos a ejecutar y vemos que tenemos el array antes de modificarse 2, 4, 6, 8. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a modificar el array, y por eso vamos a utilizar el método duplicar array. Aquí tools arrays punto duplicar array igual, y vamos a copiar esto de aquí y aquí vamos a poner el array después de modificarse, y lo que vamos a hacer es pues imprimir el array, ¿cierto? Antes y después del cambio. Ejecutamos y vemos que el array original ha sido cambiado, ¿cierto? Vemos que ha sido cambiado. ¿Qué es lo que he dicho en la diapositiva? Que cuando pasamos un valor, o sea, un argumento, ese argumento siempre se pasa por valor. Y si modificamos dentro del método dicho argumento, no se cambia el argumento original, ¿cierto? En este caso, este es nuestro argumento, porque lo estamos pasando aquí. ¿Por qué se está cambiando? Bien, antes de explicarlo, vamos a hacer con el elemento. Digamos que vamos a imprimir el elemento, ¿sí? Pero esta vez vamos a modificar directamente, porque ya sale impreso ahí. Tools arrays punto. En este caso vamos a duplicar el elemento. ¿Cuál elemento vamos a duplicar? El elemento en la posición 0, ¿sí? El que tiene valor 2. Lo vamos a duplicar y luego de eso lo vamos a imprimir. Y vamos a imprimir el elemento. En este caso, ¿qué elemento? El que está en la posición 0 también, el mismo elemento. ¿Sí? Y bueno, ya está. Vamos a ejecutarlo. A ver, me está marcando un error aquí. Duplicar elemento. Dice que no pueden... bueno, es que no es A, es B. Listo. Ejecutamos y ya está. Bien, ¿por qué me sale 4? Vean que aquí primero estoy duplicando el array, ¿cierto? O sea que cuando ha llegado aquí, el valor ya no era 2, el valor era 4. Pero vemos que he duplicado, en teoría, ese valor. Debería salirnos 8, ¿cierto? Si queremos verlo bien, si se confunde, vamos a comentar esta línea para no duplicar el array. Vamos a ejecutar y vemos que nos sale 2. Aquí yo he duplicado el elemento. Estoy pasando este argumento
Y como vemos, aquí a ese argumento lo estoy multiplicando por 2. Después, cuando quiero imprimir el elemento, ¿por qué el elemento sigue siendo 2? ¿Y por qué cuando paso el array, sí que se ha modificado el array? ¿Cierto? Pues ahí viene lo que les comentaba. En realidad no es que esté pasando por referencia el array. No, lo que está haciendo es, está pasando por valor. Lo que pasa es que cuando se pasa por valor se crea una copia, ¿cierto? Es lo que había dicho, se crea una copia. Bien. En este caso, como es un tipo primitivo, es un entero, se crea una copia de este valor y aquí lo que hagamos lo que hagamos, en este caso el elemento B0 jamás se va a cambiar originalmente. Bien, aquí es lo mismo. Aquí estamos pasando un array. ¿Pero qué estamos pasando? Dijimos que el array en realidad lo que guarda es la posición de memoria donde está almacenado dicho array, ¿cierto? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hemos pasado como argumento el array, lo que hemos duplicado es la posición de memoria donde está dicho array. Como estamos accediendo a la posición de memoria de dicho array, es por eso que estamos modificando ese array en memoria, ¿sí? Porque estamos accediendo directamente a la posición en memoria donde está ese array. Ahora, ¿cómo podríamos entender esto? Imaginémonos que aquí declaramos un array C, ¿sí? Ese array C. Y ahí. Y ese array sea, por ejemplo, 2,3. Si al final de esto yo hago que mi argumento A C igual a C, ¿sí? Estoy diciéndole que este array A ahora va a apuntar al array C, ¿cierto? Entonces eso vamos a hacer en duplicar array. Vamos a ejecutar. Vemos que a pesar de que le hemos dicho dentro del array, ¿sí? Le hemos dicho dentro del array, que ahora ya no apunte a este array, ahora apunte a este, la variable original B sigue apuntando siempre a este array. Es imposible acceder a este array B, ¿sí? Y este array B, ¿qué es lo que tiene? La posición de memoria de este array. Aquí le estamos diciendo que ese array que hemos pasado por argumento ya no apunte a ese array, apunte a este. Pero vemos que es imposible. No podemos acceder a dicho valor, a este valor que está fuera del método, porque ha sido pasado por valor y no por referencia, ¿sí? Si bien es cierto, hemos accedido al array original, porque pues estamos accediendo a la posición de memoria de dicho array, ¿sí? Bien, espero que se comprenda, porque en realidad es un poquito complejo de entender al principio, pero bueno, de luego te acostumbras y ya está, ¿sí? Es cuestión de pensarlo un poquito y haciendo algunas pruebas, como les dije. Es importante que ustedes programen, que no se queden solo con lo que yo les estoy explicando aquí. Si no, no van a aprender mucho. Les aconsejo que vayan probando sus propios métodos. Que se les ocurre algo, pues lo voy a probar. No se queden con la duda. Programenlo, así se equivoquen. La idea es eso, ahí se aprende más. Bien, con esto creo que queda explicado todo lo que tiene en referencia a los métodos. Por fin pudimos terminar lo que son los arrays con métodos. Como vimos, era necesario tener una base más sólida de lo que son los métodos para poder explicarle qué pasa con los arrays cuando los usamos de argumentos en un método. Ahora, esto que hemos explicado con los arrays se aplica en realidad a cualquier objeto, ¿cierto? Porque dijimos que los arrays son, al final de cuentas, objetos en memoria. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pues me la comentan en el canal, que les trataré de ayudar en lo posible. Me despido rápidamente. Gracias.